La mano de oro. Capítulo 1. El oro perdido. Había un pueblo perdido en las montañas, oculto entre la neblina y el silencio. En tiempos de bonanza, ese lugar había sido famoso por sus minas de oro, donde gente de todas partes llegaba con la esperanza de volverse rica. Pero, como todo en esta vida, la prosperidad no duró para siempre. Las vetas se agotaron, la fortuna desapareció y las minas fueron cerradas. Lo que quedó fue un pueblo fantasma, rodeado de ruinas y recuerdos. Sin embargo, pocos sabían que una historia oscura persistía, un relato que seguía susurrándose entre quienes todavía vivían cerca del lugar. La leyenda de la mano de oro. La historia comenzaba con un hombre llamado Eusebio, un minero conocido por su avaricia. Eusebio no era como los demás, no compartía sus hallazgos, no hablaba con sus compañeros y siempre escondía lo que encontraba. Una noche, según cuentan, Eusebio encontró una veta inmensa de oro. Emocionado, decidió guardar su descubrimiento en secreto y sin dudarlo, extrajo tanto como pudo, llenándose los bolsillos y escondiendo más en un saco de cuero. Nadie sabe qué sucedió esa noche en la mina, pero los rumores dicen que cuando Eusebio intentó salir, tropezó y cayó en un pozo. Su brazo derecho quedó atrapado en una de las piedras y al intentar liberarse, el oro que había recogido se derramó. Desesperado, Eusebio gritó por ayuda, pero nadie lo escuchó. Al final, cuando lo encontraron, su cuerpo estaba frío y su brazo derecho estaba cubierto de una capa brillante de oro endurecido. Desde entonces, decían que su espíritu rondaba la mina, buscando recuperar lo que alguna vez fue suyo. Aunque el pueblo fue abandonado, algunos rumores siguieron flotando en el aire, afirmando que en las noches más oscuras se podían escuchar susurros que venían desde el fondo de la mina, palabras de enojo y desesperación. También decían que cualquiera que intentara encontrar el oro de Eusebio terminaría con la misma maldición, atrapado en la oscuridad, con una mano dorada y fría como la muerte. Pasaron los años y la leyenda de la mano de oro comenzó a desvanecerse como el polvo en el viento. Pero hubo quienes por curiosidad o necesidad decidieron volver al pueblo abandonado. Ese fue el caso de 3 amigos, Luis, Marta y Héctor. A ellos no les importaban las leyendas, lo que les interesaba era la posibilidad de encontrar oro. Habían escuchado historias sobre los tesoros perdidos en el pueblo minero, y la idea de hacerse ricos los emocionaba. Así que una noche, equipados con linternas y mochilas, decidieron explorar la mina de la mano de oro. Luis, el líder del grupo, tenía una confianza que rayaba en la arrogancia. Esas leyendas son solo cuentos de viejos, decía, tratando de tranquilizar a sus amigos. Marta, más reservada, no estaba tan convencida. He oído que nadie regresa a esa mina. ¿Y si es verdad? Héctor, en cambio, se mantenía en silencio. Quizás porque también tenía sus dudas, pero la promesa de riquezas lo tentaba demasiado, como para dar marcha atrás. La entrada de la mina estaba oculta entre arbustos y piedras, y apenas se distinguía en la oscuridad de la noche. El viento soplaba con fuerza, y el sonido de las ramas crujientes añadía un toque inquietante al lugar. Héctor sintió un escalofrío, pero no quiso mencionar nada. Marta miró a sus amigos antes de decir: ¿están seguros de que esto es una buena idea? Luis le lanzó una sonrisa confiada. Solo serán unas horas, en lo que encontramos algo valioso y salimos de aquí. No seas miedosa, Marta. Cuando entraron en la mina, una profunda oscuridad los envolvió. Sus linternas apenas iluminaban los muros de roca, que parecían acercarse con cada paso. A medida que avanzaban, el aire se volvía pesado, denso y con un olor a humedad y tierra antigua. De pronto, un eco lejano hizo que los 3 se detuvieran en seco. Era un murmullo, un susurro apagado que resonaba en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando desde las profundidades. ¿Escucharon eso?, preguntó Héctor, con la voz temblorosa. Luis rió tratando de disimular su propio nerviosismo. «Es solo el viento, no seas paranoico». Pero Marta estaba pálida,
y apenas podía moverse. «Eso no es el viento, Luis. Parecía una voz». Avanzaron, intentando ignorar el miedo que crecía en sus corazones. La mina parecía interminable, y cada paso los adentraba más en un laberinto de túneles y corredores oscuros. A cada instante, el susurro se hacía más claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ellos. Finalmente, llegaron a una gran cámara, y allí, en el suelo, vieron algo que les heló la sangre, un esqueleto humano, su mano derecha, completamente cubierta de oro. Héctor dio un paso atrás horrorizado. ¡Es él! ¡Es la mano de oro! Luis intentó calmarlo. ¡Es solo un esqueleto! Nada de qué asustarse. Mira esa mano. Esto significa que el oro está aquí. Sin embargo, Marta no podía apartar la vista de la mano dorada. No deberíamos estar aquí. Algo terrible le pasó a esa persona. Y creo que no quiere que nadie toque su oro. Pero Luis no escuchaba. Con una sonrisa, se acercó al esqueleto y sin pensarlo 2 veces, intentó arrancar la mano dorada del brazo del cadáver. En el momento en que sus dedos tocaron el oro, un frío intenso recorrió todo su cuerpo y escuchó un susurro en su oído. ¡Es mío! ¡No lo toques! Luis se tambaleó, soltando la mano y retrocediendo. ¿Quién dijo eso?, preguntó, mirando a sus amigos. Héctor y Marta lo miraban con terror. Ellos no habían escuchado nada, pero sus expresiones dejaban claro que también estaban sintiendo una presencia extraña. El susurro volvió a sonar, esta vez más fuerte, llenando el espacio con palabras de enojo y desesperación. ¡Es mío! ¡No me lo quiten! El aire se volvió helado y las linternas comenzaron a parpadear. De repente, una figura sombría apareció en el fondo del túnel. Era alto y su mano derecha brillaba con un dorado que parecía quemar la oscuridad. Marta gritó y Héctor cayó de rodillas, paralizado por el terror. Luis trató de moverse, pero algo invisible lo mantenía atrapado. La figura dio un paso adelante y los susurros se transformaron en un lamento desgarrador. ¡Me robaron! ¡Y ustedes también pagarán! La linterna de Marta se apagó por completo, dejando a los 3 amigos en una oscuridad absoluta. Solo la mano dorada de la figura seguía brillando, y el sonido de sus pasos, acercándose, era lo único que podían oír. Capítulo 2. El rumbo de las sombras. El miedo paralizó a los 3 amigos en la oscuridad absoluta de la mina. Marta intentó encender su linterna de nuevo, pero sus manos temblaban tanto que el simple movimiento de girar la perilla le resultaba imposible. Héctor apenas podía respirar. Sentía que el aire helado de la mina se clavaba en sus pulmones como agujas. Luis, quien había sido el más decidido en explorar el oro, se encontraba ahora mudo, con los ojos fijos en aquella figura espectral que se aproximaba, envuelta en sombras y lamentos. ¡Vámonos! ¡Vámonos ahora!, susurró Marta, pero sus palabras fueron sofocadas por el eco de un nuevo murmullo que llenó el aire. ¡Regresen el oro! ¡Devuélvanlo! ¡O quedarán malditos para siempre! El susurro no venía en ninguna dirección en particular. Parecía rodearlos, como si las paredes mismas de la mina estuvieran hablando. Luis, intentando recobrar la compostura, tomó a Marta de la mano, tirando de ella. ¡Es solo nuestra imaginación!, exclamó, aunque ni él mismo creía en sus palabras. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! Guiados por la poca luz que emitía la linterna de Héctor, comenzaron a retroceder, lentamente, con los ojos pegados a la figura que seguía avanzando, cada vez más cerca. La mano dorada del espectro era lo único que iluminaba el oscuro túnel, emitiendo un brillo extraño, casi hipnótico. Pero pronto, ese brillo se transformó en algo más. Donde antes había una tenue luz, ahora comenzaba a extenderse un resplandor ardiente, como si el oro estuviera encendido por una furia ancestral. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Luis gritó al sentir un dolor punzante en la mano con la que había tocado el esqueleto. Miró hacia abajo y con horror vio cómo sus dedos parecían oscurecerse, como si algo invisible estuviera drenando el color y la vida de su piel.
Una fría sensación lo recorrió desde la punta de los dedos hasta el brazo, que comenzó a temblar incontrolablemente. ¡Me está atrapando! ¡No puedo mover la mano!, gritó desesperado, mirando a sus amigos. Héctor y Marta intentaron ayudarlo, pero cada vez que intentaban tocar su brazo, una fuerza invisible lo repelía, como si un muro lo separara de Luis. ¡No! ¡No puede ser!, murmuró Héctor, mirando a la figura, que ahora estaba tan cerca que podía distinguir su rostro cadavérico, una máscara de odio y desdén. En los ojos del espectro, vacíos y sin vida, se reflejaba el miedo y la desesperación de los tres jóvenes. En ese momento, comprendieron que el oro que buscaban no solo era una trampa, sino un castigo, una maldición, destinada a quien osara profanar el descanso eterno de Eusebio. Luis, cada vez más desesperado, gritó: ¡Suéltame! ¡Nos vamos de aquí! ¡Y no volveremos nunca más! La figura lo miró, y un susurro aún más gélido que antes resonó en el aire. ¡Nadie sale de aquí sin pagar el precio! Marta y Héctor, desesperados, tiraron de Luis con todas sus fuerzas. Con un último esfuerzo, lograron zafarlo de la fuerza que lo aprisionaba. Sin mirar atrás, los tres corrieron por el túnel, sin preocuparse por tropezar o golpearse con las paredes irregulares de la mina. Sabían que la sombra de Eusebio los perseguía y que el tiempo corría en su contra. Finalmente, vislumbraron la salida y el tenue resplandor de la luna, asomándose al final del túnel. Marta salió primero, respirando el aire fresco con desesperación. Héctor la siguió y Luis salió al último, sosteniéndose el brazo derecho, que aún le dolía y parecía pesado, como si algo oscuro lo hubiera invadido. ¿Están bien?, preguntó Héctor, jadeando. Nadie respondió. Sus ojos estaban clavados en el brazo de Luis, que ahora tenía un brillo dorado, como si algo metálico estuviera invadido su piel desde adentro. Luis miró su mano con horror, incapaz de entender qué estaba sucediendo. ¿Qué es esto?, susurró, aterrorizado. Marta le tapó la boca para no gritar. ¡Luis, tu mano se está volviendo de oro! Luis intentó frotarse el brazo, esperando que fuera una ilusión, pero el dolor no hacía más que intensificarse. Sentía el metal en su carne, helado y pesado, como una maldición que se aferraba a él y no lo soltaba. Intentó moverse, pero el brazo se volvió tan rígido que le era imposible doblarlo. ¡Esto no puede estar pasando!, murmuró, luchando por contener el pánico. Pero a lo lejos, en la entrada de la mina, una figura espectral volvió a aparecer. Era Eusebio, mirándolo fijamente, con una sonrisa helada en el rostro y la mano dorada brillando con un mal presagio. «El que toma el oro queda condenado a cargar con su peso para siempre», susurró la voz en el viento, mientras los tres amigos retrocedían, horrorizados. «Nosotros no queríamos nada de esto», gritó Héctor, desesperado, tratando de razonar con la figura. Pero Eusebio no parecía escuchar. Su mano de oro brilló aún más, y al levantarla, el brazo de Luis comenzó a tornarse completamente dorado, como si el metal estuviera devorando su piel y su carne. «¡No, por favor! ¡Ayúdenme!», suplicó Luis, mirando a sus amigos con ojos llenos de pánico. Marta y Héctor intentaron acercarse, pero una fuerza invisible los empujó hacia atrás. «¡Déjalo en paz!», gritó Marta, pero Eusebio avanzaba con pasos lentos, sus ojos vacíos, llenos de odio. El espectro estiró su mano dorada hacia Luis, como si quisiera reclamar lo que consideraba suyo. Luis trató de retroceder, pero sentía como si estuviera pegado al suelo. Su brazo, ahora completamente de oro, y el brillo se extendía hacia su pecho. ¡No! ¡No quiero terminar así!, su grito resonó en la noche, pero fue inútil. De repente, una ráfaga de viento helado los envolvió, y Eusebio desapareció en la oscuridad, dejando a los tres amigos temblando y sin aliento. Pero el precio ya había sido cobrado. El brazo de Luis seguía cubierto de oro, rígido y frío, como la muerte. Marta y Héctor intentaron ayudarlo a caminar, pero Luis apenas podía moverse.
Tienen que sacarme de aquí. Mientras los tres amigos se alejaban de la mina, no podían evitar sentir que algo lo estaba siguiendo. Cada vez que miraban hacia atrás, sentían una presencia acechante, una sombra que los vigilaba desde la distancia. Finalmente, después de lo que parecían horas de caminar, llegaron al pueblo. Pero algo había cambiado. Nadie los esperaba en las calles, y las pocas personas que vieron se apartaron al ver el brazo dorado de Luis. Parecía que el mismo pueblo los repudiaba, como si la maldición que cargaban fuera una ofensa para todos. Y así, esa noche terminó con los tres amigos sentados en silencio, mirando el amanecer, mientras la desesperación se apoderaba de sus almas. Capítulo 3. La marca de la maldición. El amanecer trajo consigo una sensación de desolación. Luis, Marta y Héctor no habían dormido ni un minuto. Las sombras de la noche parecían haber dejado una marca imborrable en sus almas. Nadie en el pueblo quería acercarse a ellos. La noticia del brazo dorado de Luis se había esparcido como pólvora, y ahora los miraban como a condenados. Luis intentaba ocultar su brazo con una manta, pero el brillo del oro seguía escapando por debajo, atrayendo miradas de horror. No solo era una apariencia, sino un recordatorio del peso de la maldición. El brazo estaba tan rígido y pesado que cada movimiento le causaba dolor, y a veces juraba sentir cómo el oro continuaba extendiéndose, reclamando centímetro a centímetro su carne. Esa tarde, después de horas de silencio, Marta rompió el mutismo. «Luis, no podemos dejarlo así. Tenemos que hacer algo». ¿Hacer qué? ¿Volver a la mina? ¿Enfrentar a esa cosa de nuevo? Héctor contestó, visiblemente aterrado. Su mente aún no podía procesar del todo lo que había sucedido, pero el miedo lo consumía. Luis asintió con pesar. No hay otra manera. No hay otra salida. Lo siento, Marta, Héctor, pero siento que cada segundo que pasa, esto me consume más. Tengo que devolver el oro. Los tres sabían que regresar a la mina era una locura, pero también comprendían que sin hacerlo, Luis estaría condenado a vivir con la maldición hasta su último aliento. Finalmente, decidieron que partirían al anochecer, cuando la gente del pueblo no pudiera verlos. Era la única manera de evitar preguntas, miradas y posiblemente intentos de detenerlos. Al caer la noche, se dirigieron hacia la entrada de la mina, que parecía aún más oscura y siniestra que la última vez. La luz de sus linternas parecía apenas rasgar la negrura que los rodeaba. El silencio era absoluto, tan profundo que cada crujido de su paso resonaba como un eco de advertencia. Dentro de la mina, el aire era más frío que antes, como si una presencia maligna esperara pacientemente su regreso. Luis avanzaba lentamente, su brazo dorado pesando cada vez más, como si supiera que estaba acercándose a su final. Cuando llegaron al lugar donde habían encontrado los restos de Eusebio, todo estaba tal y como lo habían dejado, o al menos, eso parecía, pero al iluminar la cavidad, vieron que el esqueleto ya no estaba ahí. ¿Dónde está?, susurró Héctor, su voz apenas un murmullo. Nadie contestó. Sabían que Eusebio estaba ahí, aunque no pudieran verlo. Luis, luchando contra el dolor, dejó caer la bolsa que contenía el oro que habían recolectado. ¡Aquí está! ¡Aquí está lo que tomamos! ¡Déjanos ir! Pero el silencio se mantuvo. Era como si la mina misma estuviera conteniendo el aliento, esperando que los jóvenes dieran un paso en falso. Entonces, una risa baja y helada resonó en la oscuridad. La voz de Eusebio emergió del vacío, llena de odio y resentimiento. No basta con devolver el oro, muchachos. Lo que yo entregué fue mi vida. Y ahora, ustedes deben la suya. No, te devolvimos todo lo que tomamos. Por favor, solo queremos salir de aquí, suplicó Marta, tratando de contener el llanto. El que toca la muerte jamás se libra de ella, respondió la voz, y en ese momento algo los rodeó, una fuerza invisible que los arrastró hacia el suelo. Intentaron resistirse, pero era inútil.
Una presencia pesada y oscura parecía aferrarse a sus cuerpos, clavándose en sus huesos como un veneno helado. Luis gritó de dolor al sentir como su brazo dorado comenzaba a hundirse, como si la carne y el oro fueran una sola cosa. Era como si el metal estuviera fusionándose con su ser, invadiendo cada rincón de su cuerpo. ¡Basta! ¡No nos hagas esto!, gritó Héctor, pero el eco de su voz se perdió en la oscuridad. La figura de Eusebio apareció de la nada, su rostro cadavérico, iluminado solo por el deseo de su mano dorada. Sus ojos vacíos los miraban con desprecio y burla, como si disfrutara del sufrimiento de aquellos que habían osado profanar su tumba. «Ahora serás como yo, muchacho», dijo mirando a Luis. «El oro te pertenecerá para siempre, y tú le pertenecerás a él». Antes de que pudiera entender lo que sucedía, Luis sintió como el oro continuaba extendiéndose, recorriendo sus venas, convirtiendo su cuerpo en un peso rígido y brillante. Sus piernas, su pecho, sus brazos, todo él se estaba transformando, convirtiéndose en una estatua viviente de oro puro. Marta y Héctor, impotentes, veían cómo su amigo se endurecía, atrapado en una expresión de horror eterno, mientras el oro consumía hasta su último aliento. Eusebio se giró hacia ellos, con una sonrisa cruel. «Ustedes son libres de irse, pero él ahora es parte de mi riqueza, un nuevo guardián de mi maldición». Con un último susurro de desesperación, Marta y Héctor dieron un paso atrás, horrorizados, antes de salir corriendo de la mina, con la risa de Eusebio resonando en sus oídos. Al amanecer, nadie en el pueblo les creyó cuando contaron lo sucedido. La gente les dio la espalda, convencida de que los jóvenes habían perdido la razón. Pero en lo más profundo de la mina, una nueva figura dorada permanecía inmóvil, atrapada en una expresión de terror eterno. La leyenda de Eusebio y su oro maldito había cobrado una nueva víctima, y el brillo de la mano de Luis, ahora de oro, advertía a cualquier intruso del precio que pagarían. Fin.